Imagina edificios que parecen imposibles. Curvas que desafían la gravedad, estructuras que no parecen construidas, sino esculpidas por el viento. Durante años, muchos pensaban que ese tipo de arquitectura no se podía hacer realidad. Decían que eran solo dibujos, ideas imposibles de construir. Pero hubo alguien que demostró lo contrario, Zaha Hadid. Una arquitecta que cambió la forma en que entendemos el espacio. Y lo más impactante no es solo su arquitectura, sino su historia. Durante gran parte de su vida, sus proyectos fueron rechazados, ignorados y subestimados. Aún así, siguió adelante. Con el tiempo, logró construir lo que muchos creían imposible y se convirtió en una de las arquitectas más importantes de la historia. En este video vas a descubrir cómo su vida influyó en su arquitectura, por qué sus ideas eran tan radicales y cómo logró hacer realidad lo que antes solo existía en papel. Zaha Hadid nació en 1950 en Bagdad, Irak. Pero no creció en cualquier contexto. En ese momento, la ciudad vivía una etapa moderna, abierta y con mucha ambición. Su padre era político y participaba activamente en la vida pública, mientras que su madre estaba vinculada al mundo artístico. Así, Zaha creció entre dos mundos, la lógica y la creatividad. Desde pequeña estuvo rodeada de ideas, pero hay un detalle clave: no empezó en arquitectura. Empezó en matemáticas. Estudió esta disciplina en la universidad, y eso marcó completamente su forma de pensar. Porque su forma de pensar el espacio no era emocional, era abstracta. No veía los edificios como simples objetos, sino como sistemas. Como geometrías en movimiento, que podían romperse y reconstruirse de otra manera. Y es ahí donde empieza a formarse su estilo. No nace desde la arquitectura, sino desde la lógica. Zaha se muda a Londres y entra a una de las escuelas más radicales del mundo, la Architectural Association. Ahí no solo se aprende a diseñar edificios, también se aprende a cuestionar la arquitectura, explorar ideas nuevas, mezclar arte, tecnología y teoría, y romper las reglas tradicionales. Es arquitectura, pero llevada al límite. En ese contexto conoce a figuras clave como Rem Koolhaas y Elias Engelis, quienes notan algo diferente en ella, una forma de pensar poco común. Mientras otros estudiantes hacían planos más técnicos, Zaha trabajaba desde lo conceptual. Sus proyectos no parecían edificios terminados, sino composiciones abstractas. Estaban inspirados en el suprematismo ruso, planos que se fragmentan, geometrías que se superponen y espacios que parecen moverse. No buscaba mostrar un edificio tal cual, sino explorar una idea. Y ahí estaba el problema: durante años, Zaha Hadid era conocida, pero no por construir, sino por no construir. La llamaban la arquitecta de papel. Ganaba concursos, impresionaba a críticos, pero sus proyectos no se hacían realidad. ¿La razón? Sus ideas eran demasiado adelantadas a su tiempo. Uno de los casos más claros fue The Peak Club en Hong Kong. Era un edificio fragmentado, dinámico, casi en movimiento. Ganó el concurso, pero nunca se construyó. Y esto no pasó una sola vez, se repitió constantemente. Imagina eso, ser considerada un genio, pero no tener obras construidas. Algo que pudo haber frenado su carrera, pero terminó haciendo lo contrario. En lugar de adaptarse, se volvió aún más radical. Zaha no quería diseñar edificios estáticos. Quería diseñar movimiento. Mientras la arquitectura tradicional se basaba en cajas, ángulos rectos y espacios predecibles, ella buscaba romper con todo eso. Durante años, sus ideas parecían imposibles de construir. Hasta que apareció algo clave: la tecnología. El desarrollo de software avanzado, el modelado digital y nuevas técnicas constructivas cambiaron las reglas del juego. De pronto, lo que antes no se podía hacer, empezó a volverse posible. Y Zaha estaba lista para ese momento. Su primer gran proyecto construido fue la Vitra Fire Station, en 1993. Un edificio angular, fragmentado, que parece estar en tensión, casi como si estuviera congelado en movimiento. No se siente como un edificio tradicional. Y con esta obra marca un punto de quiebre: deja de ser vista solo como una arquitecta teórica y pasa a ser una arquitecta construida. A partir de ahí, todo cambia. Sus proyectos comienzan a hacerse realidad y el mundo empieza a entender su forma de ver la arquitectura. Como en el Maxi Museum, en Roma, crea espacios fluidos que se conectan como si fueran ríos, sin un recorrido único. En el Guangzhou Opera House, las formas parecen piedras moldeadas por la naturaleza, aunque en realidad son totalmente artificiales. Y en el London Aquatic Centre, las curvas suaves hacen que el edificio no solo represente el agua, sino que se sienta como ella, y entonces ocurre algo histórico.
En 2004, Zaha Hadid gana el premio Pritzker, el reconocimiento más importante en arquitectura. Se convierte en la primera mujer en la historia en recibirlo. Zaha no se limitaba a diseñar edificios, sino que también diseñaba muebles, interiores, objetos y hasta espacios urbanos. Cada elemento debía ser coherente con el otro, siguiendo la misma lógica fluida que definía su arquitectura. Para ella, un proyecto no era una pieza aislada, sino un sistema completo donde todo estaba conectado. Pero su legado va más allá de los números. Zaha no solo tuvo que defender sus ideas, también enfrentó prejuicios. Era mujer, extranjera y tenía una visión radical, algo que hizo que muchos dudaran de ella. Aún así, nunca cambió su forma de pensar para encajar. No suavizó su arquitectura ni su postura. Hizo lo contrario, mantuvo su visión hasta el final, obligando al mundo a adaptarse a ella. Y si miramos su trayectoria, hay datos que ayudan a entender la magnitud de su trabajo. Llegó a desarrollar más de 950 proyectos en 44 países, era conocida por su personalidad fuerte y directa, y también por su rol como docente en universidades como Harvard y Yale. Incluso hoy, su estudio, Zaha Hadid Architects, sigue activo, continuando su enfoque y su manera de entender la arquitectura. Zaha Hadid murió en 2016, pero su impacto apenas comienza. Con el tiempo, su forma de diseñar ha influido en la arquitectura paramétrica, el uso del diseño digital y nuevas maneras de pensar las ciudades. Más allá de sus obras, dejó una idea clara: la arquitectura no tiene que ser recta ni rígida. Puede ser libre, puede fluir y puede seguir evolucionando. Y eso conecta con algo más profundo. Zaha no solo diseñó edificios, diseñó una nueva forma de pensar. Durante años le dijeron que sus ideas eran imposibles, pero el problema no eran sus propuestas, sino que el mundo aún no estaba listo para entenderlas. Si quieres conocer a los arquitectos que cambiaron la historia, suscríbete.